Crié solo a mis hijas durante años y ahora quieren arrebatármelas. Nunca imaginé que el pasado volvería a tocar mi puerta de esta manera. Durante años crié solo a mis hijas, limpié lágrimas que no entendían por qué su madre se fue y aprendí a ser padre y madre al mismo tiempo. Pensé que lo más difícil ya había pasado, pero un día ella regresó, no sola, volvió con otro hombre, y con una petición que me hizo hervir la sangre. Su nuevo esposo quería adoptar a mis hijas. Esta es mi historia. Me llamo Javier, y durante mucho tiempo pensé que tenía una familia normal, no perfecta, pero real. Mi esposa se llamaba Lorena, y juntas crecían nuestras dos hijas, Sofía y Valeria. Yo trabajaba largas jornadas, ella decía estar cansada, distante, pero jamás imaginé lo que estaba por venir. El día que se fue no hubo gritos, no hubo maletas aventadas ni portazos dramáticos. Fue peor. Recuerdo perfectamente esa mañana. Yo me preparaba para ir al trabajo cuando Lorena me dijo, con una voz fría que nunca le había escuchado, que necesitaba tiempo, que ya no era feliz, que sentía que había perdido su identidad. Frases vacías que hoy sé que esconden decisiones ya tomadas. Pensé que hablaba de una separación temporal, que volvería. Me equivoqué. Ese mismo día se fue de la casa, sin mirar atrás, sin abrazar a sus hijas como merecían. Sofía tenía 6 años, Valeria apenas 4. No entendían por qué su mamá no volvía. Durante semanas me preguntaron cuándo regresaría, y yo mentía. Les decía pronto, porque no tenía el valor de aceptar que su madre había decidido abandonarlas. Los días se volvieron noches interminables. Aprendí a peinar coletas mal hechas, a preparar loncheras, a asistir a juntas escolares rodeado de madres que me miraban con lástima. Aprendí a cocinar, a consolar, a ser fuerte cuando por dentro me estaba rompiendo. Lorena nunca llamó, nunca preguntó por ellas, nunca mandó un cumpleaños, una Navidad. Nada. Con el tiempo dejé de esperar, y algo dentro de mí murió. Mis hijas crecieron sin ella. Yo crecí con ellas. Cada logro, cada enfermedad, cada miedo nocturno, todo lo enfrentamos solos. Y aunque dolía, también nos hicimos más fuertes. Nunca hablé mal de su madre frente a ellas. Nunca. Porque, aunque ella nos abandonó, yo no quería convertir el rencor en herencia. Pasaron los años, y cuando por fin pensé que el pasado estaba enterrado, ella volvió. Habían pasado casi 8 años desde la última vez que vi a Lorena. 8 años en los que su nombre dejó de pronunciarse en mi casa, no por odio, sino por supervivencia. Mis hijas crecieron aprendiendo a no preguntar. Yo aprendí a no recordar. Por eso, cuando alguien tocó la puerta un sábado por la mañana, jamás imaginé que el pasado estuviera del otro lado. Abrí sin pensar, y ahí estaba ella, más arreglada de lo que jamás se veía cuando éramos matrimonio. El cabello perfectamente peinado, ropa cara, una seguridad en la mirada que no reconocí. Por un segundo me quedé en silencio, tratando de entender si era real o si mi mente me estaba jugando una mala pasada. Hola, Javier, dijo, como si se hubiera ido ayer. Sentí un nudo en la garganta, no de emoción, de rabia contenida. Antes de que pudiera decir algo, noté que no estaba sola. A su lado había un hombre alto, bien vestido, con una sonrisa ensayada y una mano firme apoyada en la espalda de Lorena. Me miró como quien entra a una casa ajena creyendo que tiene derecho a estar ahí. Él es Mauricio, mi esposo, añadió ella. Esposo. La palabra me golpeó más fuerte de lo que esperaba. No los invité a pasar. Fue Mauricio quien dio un paso al frente, como si la casa también le perteneciera. Solo queremos hablar, dijo con voz calmada, demasiado calmada. Pensé en cerrar la puerta. Pensé en gritarles que se fueran. Pero entonces escuché las voces de mis hijas desde la sala. Papá, ¿quién es? Lorena levantó la cabeza, y por primera vez vi algo parecido a nerviosismo en su rostro. ¿Son ellas, verdad?, preguntó, como si no lo supiera. Respiré hondo. No podía seguir huyendo. Los dejé pasar. Mis hijas se quedaron quietas cuando la vieron. Sofía, ya adolescente, frunció el ceño. Valeria, más sensible, se escondió detrás de mí. Ninguna corrió a abrazarla. Ninguna la llamó mamá. Ese silencio fue más doloroso que cualquier reclamo. Bola, dijo Lorena, con voz temblorosa. Soy su mamá. Sofía me miró primero a mí. Siempre hacía eso antes de responderle a un adulto desconocido. Yo asentí levemente, dándole permiso de hablar. Nosotros no tenemos mamá, dijo, sin agresividad, sin lágrimas. Solo tenemos papá. Mauricio tragó saliva. Lorena bajó la mirada. Nos sentamos en la sala. Yo frente a ellos. Mis hijas a mi lado. Como si mi cuerpo pudiera protegerlas de todo lo que estaba a punto de venir. Lorena empezó a hablar. Dijo que había cometido errores. Que en ese momento de su vida estaba perdida. Que necesitaba encontrarse. Las mismas frases vacías de siempre. Dijo que ahora era diferente. Que había madurado. Que quería reconectar. Yo no dije nada. La dejé hablar. Porque a veces la gente se delata sola.
Mauricio intervino después. Yo he estado presente en la vida de Lorena durante años, dijo, y sé que ella ha sufrido mucho por estar lejos de las niñas. Apreté los puños. ¿Sufrido ella? Yo las he criado, respondí por fin. Yo estuve cuando tuvieron fiebre, cuando lloraron por su mamá, cuando preguntaron por qué no volvía. Usted no estuvo ahí. Mauricio mantuvo la calma. Demasiada. Precisamente por eso estamos aquí, dijo. Queremos hacer las cosas bien. Lorena levantó la mirada y me miró directamente. Queremos formar una familia completa. Sentí un escalofrío. ¿Qué significa eso? Pregunté. Se miraron entre ellos. Mauricio tomó la mano de Lorena, y entonces lo dijo. Estoy dispuesto a adoptar legalmente a las niñas. El mundo se detuvo. No escuché a mis hijas respirar. No sentí mis propias manos. Solo escuché esa palabra rebotando en mi cabeza. Adoptar. ¿Estás loco? Dije, levantándome de golpe. Son mis hijas. Legalmente son de Lorena también, respondió Mauricio. Y creemos que sería lo mejor para ellas. Estabilidad. Un hogar con madre y padre. Ahí fue cuando entendí algo terrible. No habían vuelto por amor. Habían vuelto por control. Lorena me miró con una mezcla de culpa y firmeza. Javier, no queremos pelear. Solo queremos lo mejor para ellas. Las miré. Mis hijas estaban pálidas, asustadas. Lo mejor para ellas, respondí, conteniendo la rabia, fue que yo me quedara cuando tú te fuiste. Lo mejor para ellas fue que alguien no las abandonara. Mauricio se levantó. Piénsalo, dijo. Podemos hacerlo por las buenas, o por las legales. Esa amenaza, dicha con voz educada, me encendió la sangre. Les pedí que se fueran. No discutí más. No porque no tuviera argumentos, sino porque mis hijas no merecían escuchar esa guerra. Cuando cerré la puerta, Sofía empezó a llorar. Valeria se aferró a mi camisa como cuando era pequeña. Papá, ¿se nos van a llevar?, preguntó. Me agaché frente a ellas. Las abracé con toda la fuerza que tenía. Nadie, les dije, nadie en este mundo les va a quitar a su papá. Pero mientras las consolaba, una verdad me golpeaba por dentro. La pelea apenas comenzaba. Después de que Lorena y Mauricio se fueron, la casa quedó en un silencio extraño. No era el silencio de la noche ni el de una casa vacía, era uno pesado, cargado de miedo. Mis hijas no dijeron nada durante horas. Sofía se encerró en su cuarto. Valeria se quedó sentada a mi lado, aferrada a mi brazo como si soltarme significara perder. Esa noche casi no dormí. No dejaba de pensar en la palabra que Mauricio había usado con tanta ligereza, adoptar. Como si mis hijas fueran un trámite. Como si yo fuera solo un obstáculo incómodo en una vida que ellos querían construir. Al día siguiente decidí hacer lo que siempre hice cuando no sabía qué hacer. Protegerlas. Empecé por hablar con ellas. Me senté en la mesa con Sofía y Valeria. Les expliqué, con palabras simples pero honestas, que su mamá había vuelto y que quería arreglar cosas, pero que nadie podía llevárselas sin mi permiso. Vi el miedo en sus ojos, y eso me rompió por dentro. Papá, dijo Sofía, ¿por qué ahora si nos quiere? No supe qué responder, porque no había una respuesta que no doliera. Pasaron los días y los mensajes empezaron a llegar. Primero de Lorena, largos, llenos de disculpas tardías y promesas vacías. Luego de Mauricio, más fríos, más directos. Hablaba de abogados, de derechos, de lo mejor para las niñas. Yo leí cada mensaje con rabia contenida. Ese hombre no sabía nada de nosotras. No sabía de las noches en vela, de las cuentas sin pagar, de los cumpleaños donde soplábamos las velas deseando que su mamá apareciera. Y aún así, se sentía con el derecho de llamarse padre. Una tarde, al salir del trabajo, lo vi esperándome afuera. Tenemos que hablar, dijo, como si fuera inevitable. No quería hacerlo ahí, pero sabía que huir no iba a servir de nada. Caminamos unos metros, lejos de miradas curiosas. No tienes derecho, le dije. No eres nada para mis hijas. Mauricio respiró hondo. Tenía esa calma que solo tienen quienes creen que llevan ventaja. Con todo respeto, Javier, respondió, yo sí he estado presente en la vida de Lorena. Yo la ayudé a levantarse. Yo le di estabilidad. Las niñas merecen eso. ¿Y yo qué?, pregunté. ¿Qué he sido entonces? Has sido un buen padre, admitió. Nadie lo niega, pero una familia completa necesita más. Esa frase me hizo hervir la sangre. ¿Más que amor?, le dije. ¿Más que años de sacrificio? Mauricio bajó la voz. No quiero pelear contigo, pero si Lorena decide ejercer sus derechos como madre, tú sabes cómo funciona la ley. Ahí estaba de nuevo, la amenaza disfrazada de conversación civilizada. Esa misma noche llamé a un abogado. Nunca pensé que tendría que hacerlo por algo así. Me explicó lo que ya temía. Legalmente, Lorena seguía siendo la madre. No había perdido ese derecho, aunque hubiera abandonado a sus hijas. Mauricio, como su esposo, podía solicitar una adopción,
si lograban demostrar que yo no era suficiente. Colgué el teléfono con un nudo en el estómago. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Lorena empezó a aparecer casualmente cerca de la escuela. Les llevaba regalos a las niñas. Trataba de acercarse, de hablarles como si los años no hubieran pasado. Sofía la ignoraba. Valeria, confundida, no sabía qué sentir. Yo observaba todo desde lejos, con miedo de que un solo paso en falso pudiera usarse en mi contra. Una tarde, Lorena me pidió hablar a solas. Accedí, por mis hijas. No quiero quitártelas, me dijo. Solo quiero estar en sus vidas. Eso lo pensaste tarde, respondí. Bajó la mirada. Mauricio cree que así sería más fácil, que con la adopción podríamos ser una familia de verdad. ¿Familia de verdad? Repetí. ¿Y qué éramos antes de que te fueras? No contestó. Ahí entendí algo que me dolió más que la traición. Para ella, yo ya no contaba. Nunca conté. Esa noche, Sofía entró a mi cuarto. Tenía los ojos rojos. Papá, me dijo, hoy ese hombre me preguntó si me gustaría que fuera mi papá. Sentí que el corazón se me partía en dos. ¿Y tú qué le dijiste? Pregunté, intentando no quebrar. Que yo ya tengo papá, respondió. ¿Y qué eres tú? La abracé con fuerza. En ese momento supe que, pasara lo que pasara, no estaba solo. Pero también supe que Mauricio no se iba a detener. Para él, esto no era una cuestión de amor, era de poder, de demostrar que podía reemplazarme, y yo no iba a permitirlo. Esa noche tomé una decisión: si querían guerra legal, la tendrían. No iba a dejar que un hombre que llegó tarde, ni una mujer que se fue cuando más la necesitaban, decidieran el futuro de mis hijas. La calma había terminado. Nunca quise que mis hijas vieran a su padre como un hombre en guerra. Siempre intenté que me vieran fuerte, tranquilo, seguro. Pero la verdad es que, cuando la amenaza se volvió real, el miedo se me instaló en el pecho como una sombra permanente. No por mí, sino por ellas. El proceso legal empezó más rápido de lo que imaginé. Mauricio no perdió tiempo. A la semana de nuestra última conversación, recibí una notificación formal. Palabras frías, sellos oficiales, fechas y nombres de abogados. Ahí, en blanco y negro, estaba escrito lo que más temía: la solicitud de adopción. Lorena firmaba como madre, Mauricio como figura paterna. Sentí náuseas. Mi abogado fue claro desde el principio: no era una batalla sencilla, pero tampoco estaba perdida. Tenía todo a mi favor: años de cuidado exclusivo, estabilidad económica, presencia constante. Aún así, el simple hecho de tener que demostrar que yo era un buen padre me resultaba humillante. Las audiencias comenzaron. Jueces, trabajadores sociales, evaluaciones psicológicas. Personas que nunca habían pasado una noche en mi casa preguntaban si mis hijas estaban bien conmigo, si tenían espacio, si se sentían queridas. Yo respondía todo con calma, pero por dentro me ardía la sangre. Lorena, en cambio, jugaba otro papel. En las audiencias lloraba. Hablaba de arrepentimiento, de errores del pasado, de su deseo de enmendar. Decía que ahora sí estaba lista para ser madre. Mauricio se mostraba como el esposo comprensivo, el hombre estable, el que ofrecía una familia completa. Yo los miraba y no reconocía a esas personas. Lo más duro fue cuando entrevistaron a mis hijas. Yo no estuve presente, pero esperé afuera con las manos temblando. Saber que alguien les estaba preguntando a quién preferían, dónde querían vivir, si se sentían felices conmigo, fue una tortura silenciosa. Cuando salieron, Sofía me abrazó sin decir una palabra. Valeria lloró. No quise preguntarles nada. No quería cargarles más peso del que ya tenían. Una noche, mientras cenábamos, Valeria rompió el silencio. Papá, si ellos ganan, ¿nos vamos a ir con ellos? Tragué saliva. No van a ganar, le dije, aunque por dentro no estaba tan seguro. Y aunque el mundo se caiga, yo voy a estar con ustedes. Sofía me miró serio. No queremos irnos, dijo. Mamá no nos conoce. Tú sí. Esas palabras me dieron fuerzas, y al mismo tiempo me destrozaron. La estrategia de Mauricio empezó a volverse más agresiva. Intentaron hacer ver que yo era un padre sobreprotector, que les hablaba mal de su madre, que no fomentaba una relación sana. Todo mentira. Yo jamás les hablé mal de Lorena, ni siquiera ahora. Pero entendí algo: no se trataba de justicia, se trataba de desgaste, de hacerme caer por cansancio. Lorena dejó de intentar acercarse a las niñas. Ahora solo hablaba a través de abogados, como si de pronto yo fuera un enemigo y no el hombre que una vez amó. El día de la audiencia final llegó. Entré a esa sala con el corazón en la mano. Mis hijas no estaban ahí, pero sentía su presencia conmigo. Pensé en cada noche sin dormir, en cada esfuerzo, en cada sacrificio. Cuando me tocó hablar, no llevé discursos preparados, no acusé, no grité, solo dije la verdad. Dije que yo no era perfecto, pero que nunca me fui, que cuando su madre se marchó, yo me quedé, que las crié con amor, con límites, con paciencia, que no quería borrar a Lorena de sus vidas,
pero que nadie tenía derecho a arrancarlas del único hogar que conocían. La jueza escuchó en silencio, tomó notas, miró a Lorena, a Mauricio, a mí. Ese silencio fue eterno. Cuando la sesión terminó, nos dijeron que la decisión se daría en días. Salí de ahí agotado, vacío, como si me hubieran quitado años de vida. Esa noche abracé a mis hijas más fuerte que nunca. Pase lo que pase, les dije, ustedes son mi vida. No sabía cuál sería el final, pero sabía que había luchado hasta el último aliento. Los días de espera después de la audiencia fueron los más largos de mi vida. Cada mañana despertaba con el corazón acelerado, revisando el teléfono como si en cualquier momento fuera a sonar con una noticia que podía cambiarlo todo. Mis hijas intentaban seguir con su rutina, ir a la escuela, hacer tareas, reírse de cosas pequeñas, pero yo notaba el miedo en sus silencios. Yo también tenía miedo, pero no podía mostrar. La llamada llegó un jueves por la tarde. El número del juzgado apareció en la pantalla y sentí que el aire me faltaba. Me encerré en el cuarto para contestar. Mi abogado fue directo, sin rodeos, como si supiera que no podía soportar el suspenso. Javier, el juez negó la solicitud de adopción. No pude hablar. Me senté en la cama. Las piernas me temblaban. Reconocieron tu custodia total. Continuó. Consideraron el abandono prolongado de la madre, la estabilidad que tú has brindado y, sobre todo, el testimonio de las niñas. La decisión es clara, se quedan contigo. Colgué sin poder decir nada más. Me quedé ahí, con la cabeza entre las manos, y lloré. Lloré como no lo había hecho en años. No de tristeza, de alivio, de cansancio acumulado, de sentir que, por una vez, la vida había sido justa. Salí del cuarto y mis hijas me miraron, asustadas. Sofía fue la primera en hablar. Papá, me arrodillé frente a ellas. Nadie, les dije con la voz quebrada, nadie las va a separar de mí. Valeria sonrió entre lágrimas. Sofía me abrazó fuerte. En ese momento supe que todo había valido la pena. Lorena llamó esa misma noche. No contesté, no porque la odiara, sino porque ya no tenía nada que decir. Su oportunidad había pasado hace años, cuando decidió irse sin mirar atrás. Días después, supe que ella y Mauricio aceptaron la decisión. No pidieron apelación. Quizá entendieron que el amor no se demuestra con papeles, ni con dinero, ni con discursos bien ensayados. Se demuestra quedándose, aguantando, luchando. Nunca le prohibí a Lorena ver a las niñas. Siempre dejé la puerta abierta, pero bajo condiciones claras y sanas. Ella aparece de vez en cuando, torpe, distante, como alguien que intenta recuperar un lugar que ya no le pertenece. Mis hijas son educadas con ella, pero ya no esperan nada. Y eso, aunque suene duro, es consecuencia de sus decisiones. Hoy nuestra casa volvió a sentirse en paz. No perfecta, pero real. Seguimos siendo los tres contra el mundo. Seguimos riendo, discutiendo por tonterías, celebrando logros pequeños. Yo sigo siendo el que prepara el desayuno, el que ayuda con tareas, el que escucha desamores adolescentes. Y no me pesa, nunca me pesó, porque ser padre no es un título que alguien pueda arrebatarte. Es una presencia constante, es estar cuando duele, cuando falta, cuando nadie más quiere quedarse. Mauricio quiso ser padre sin haber recorrido el camino. Lorena quiso volver cuando ya no era necesario. Pero mis hijas eligieron, y yo también. Elegí no rendirme, elegí no odiar, elegí proteger. Y si algo aprendí de todo esto es que nadie tiene derecho a reclamar lo que abandonó, ni a quitarle a un padre lo que él nunca dejó. Mis hijas son mi historia, mi mayor orgullo, y nadie, absolutamente nadie, me las va a quitar. Si esta historia te llegó al corazón, te invito a que te suscribas al canal, des un me gusta y actives la campanita para que no te pierdas ninguna de estas historias. Cuéntame en los comentarios desde donde me estás viendo y, si conoces a alguien que haya pasado algo similar, comparte esta historia con ellos. Nos ayudará a que más personas sepan que no están solas en esos momentos difíciles.